We fight for Sigma! Desde su publicación en 1986, El enemigo interior ha sido considerada una de las campañas más importantes y mejor diseñadas en la historia de los juegos de rol. Publicada para Warhammer Fantasy Roleplay, marcó un hito en el diseño narrativo al romper con los esquemas tradicionales de fantasía épica y centrarse en conspiraciones, intrigas y la lucha contra un enemigo más aterrador que un ejército o un dragón o un nigromante, la corrupción interna. En este vídeo vamos a explorar los entresijos e inicios de la famosa y mítica campaña. Conoceremos al equipo creativo que la hizo posible, por qué es una campaña de rol tan famosa y consolidada y por qué es considerada como un pilar del diseño de aventuras. Profundizaremos en cómo sus elementos la hacen única y especial y su impacto en la cultura del rol. Permaneced tranquilos porque en este vídeo no va a haber spoilers de la campaña, así que aquellos que queráis jugarla en un futuro podéis ver el vídeo sin problemas. Sin nada más que añadir, bienvenidos legendarios, legendarias, a un viaje por una de las mejores campañas de rol jamás escritas. El enemigo interior. Vamos a empezar hablando por el contexto de Games Workshop durante la década de los 80. Games Workshop buscaba expandir el universo de Warhammer Fantasy Battles, que había debutado en 1983 como un wargame. Para ello, decidió crear un juego de rol que trasladara el oscuro y caótico mundo de los campos de batalla al ámbito de la narrativa colaborativa de los juegos de rol. Así nació Warhammer Fantasy Roleplay en 1986. La campaña fue concebida por un equipo liderado principalmente por Graeme Davis, Jim Bambra, Phil Gallagher y Carl Sargent. La idea del enemigo interior surgió como parte de la estrategia para destacar a Warhammer Fantasy Roleplay en un mercado dominado por dragones y mazmorras. La premisa central fue evitar los tropos clásicos de la fantasía heroica y en cambio enfocarse en intrigas, política, corrupción y dilemas morales. Cuando se publicó la campaña del enemigo interior entre 1986 y 1989, los miembros del equipo creativo ya tenían una dilatada experiencia en proyectos destacados dentro de la industria del rol y los juegos. Esto les permitió consolidar una obra que combinaba innovación narrativa y diseño técnico. Pero, ¿quiénes eran realmente estas figuras creativas? Empecemos por Graeme Davis. Davis es considerado una de las figuras más influyentes dentro de la campaña. Davis tenía un profundo conocimiento del viejo mundo y contribuyó significativamente al desarrollo de las tramas y el tono oscuro de la campaña. Davis también es conocido como una figura central en el diseño de juegos de rol. Además de su trabajo en el enemigo interior, ha contribuido al desarrollo de Warhammer y a numerosos títulos en el género fantástico como Vampiro la Mascarada. También ha escrito guías históricas, novelas, destacándose su conocimiento en mitología y folclore, lo cual enriquece los mundos que crea para los jugadores. Es un escritor prolífico, con artículos y proyectos que abarcan más de 4 décadas de trabajo en el campo del rol y los videojuegos. Antes de 1986, Davis trabajó como escritor independiente, contribuyendo a revistas de juegos como White Dwarf. Fue reclutado por Games Workshop para colaborar en el desarrollo inicial de Warhammer Fantasy Roleplay. Publicó módulos y artículos relacionados con dragones y mazmorras y otros sistemas, lo que le dio experiencia en estructuración narrativa y diseño de encuentros. Su bagaje en folclore y mitología ya se había evidenciado en artículos que exploraban cómo incorporar leyendas europeas en aventuras de rol. Por otra parte, Phil Gallagher y Jim Bambra trabajaron juntos en los primeros módulos, como Sombras sobre Bogenhafen. Su enfoque en la investigación y en la intriga política sentó las bases de la narrativa en el enemigo interior. Phil Gallagher era parte del equipo de diseño de Games Workshop, contribuyendo a otros proyectos de Warhammer Roleplay y del universo de Warhammer Fantasy Battles. Aunque su carrera antes del enemigo interior está menos documentada que la de Davis o Bambra, era un colaborador regular en los productos de empresa, especialmente en contenidos de narrativa y ambientación. Gallagher trabajó extensamente para Games Workshop en la creación y desarrollo de contenido para sus juegos. Además de su papel en el enemigo interior, participó en proyectos relacionados con Warhammer Fantasy Battles y otras propiedades del universo de Warhammer. Su habilidad para generar narrativas inmersivas y gestionar equipos creativos en proyectos de gran escala le otorgó un papel clave en el desarrollo de campañas memorables. Jim Bambra
tiene un historial de éxito en el diseño de juegos. Antes de trabajar en Warhammer Roleplay, contribuyó extensamente al desarrollo de productos de TSR, como la expansión de la línea de Dragones y Mazmorras en los años 80. Su experiencia en D&D le proporcionó una perspectiva que supo integrar en el diseño de aventuras para Warhammer, logrando un equilibrio entre jugabilidad y profundidad narrativa. Tras su trabajo en Warhammer Roleplay, continuó desarrollando contenido para juegos de rol y videojuegos, consolidándose como un diseñador versátil y altamente respetado. Fue coautor de aventuras como Knight's Dark Terror, un módulo aclamado por su enfoque en la exploración y narrativa abierta. Y al igual que Davis, colaboró en artículos para White Dwarf y otras revistas, promoviendo enfoques innovadores para el diseño de campañas. Por último, Carl Sargent. Antes del Enemigo Interior, Sargent era conocido por su trabajo en TSR. Contribuyó a módulos clásicos como UK2, The Sentinel y UK3, The Gauntlet, aventuras para dragones y mazmorras, que mezclaban elementos de exploración, acción y resolución de acertijos. Su formación en psicología le permitió aplicar teorías del comportamiento humano en la construcción de personajes complejos, algo que enriqueció especialmente la campaña. En resumen, el equipo creativo detrás del Enemigo Interior ya tenía experiencia significativa en el diseño de campañas, escritura, aventuras y suplementos para juegos de rol. El equipo buscaba inspiración en novelas de fantasía oscura, como las obras de Michael Moorcock, pero también en la literatura clásica, como la obra de Shakespeare y los escritos históricos sobre la Europa renacentista. Estos diseñadores, inspirados por el deseo de crear algo que rompiera los moldes tradicionales de la fantasía épica, desarrollaron un producto que reflejara las particularidades del viejo mundo, caracterizado por su tono oscuro, su realismo social y su crítica implícita a las estructuras de poder. La filosofía de diseño era clara. Querían enfocarse en el enemigo interno, el núcleo de la campaña, como su título indica. Esta idea se centraba en que los mayores peligros no venían de fuerzas externas como monstruos o ejércitos, sino de las propias conspiraciones y corrupciones que socavaban al imperio. Ese era el mayor peligro que amenazaba a la humanidad, ella misma. Así pues, con las ideas claras y un rumbo trazado y fijado, nuestro grupo de escritores se puso manos a la obra y comenzó a escribir y diseñar la campaña. El proceso de creación del Enemigo Interior fue colaborativo, con cada miembro del equipo aportando su experiencia en narrativa, diseño de sistemas y conocimiento del universo de Warhammer. Se apoyaron en ilustradores de renombre como Tony Eklund, Martin McKenna y John Blanche, quienes definieron la estética oscura y detallada que se convirtió en un sello del juego. La narrativa se concebió para que fuese abierta, pero guiada. Aunque había una historia central, la campaña daba la libertad a los jugadores para explorar el mundo y reaccionar a los eventos como quisieran. El tono grimdark, como es lógico, se mantuvo y empezó a cocerse. Hubo incontables pruebas de juego con el fin de refinar la experiencia. Se realizaron intensas sesiones de testeo en las oficinas de Games Workshop, involucrando tanto al equipo como a jugadores externos para ajustar los encuentros, los giros narrativos y las mecánicas de juego. Finalmente, tras un duro proceso de escritura, creación de personajes, motivaciones, tramas, subtramas, encuentros, enemigos, narrativa principal, secundaria y un largo etcétera, las campañas iniciales se publicaron en 1986 y recibieron aclamación crítica casi de inmediato, ganando tracción en ferias de juegos como Spiel y Gen Con. La campaña comenzaba con una historia profundamente intrigante. La trama del Enemigo Interior no trata sobre salvar el mundo o enfrentarse a una amenaza épica desde el principio. En lugar de eso, los personajes son figuras comunes, atrapadas en una gran conspiración política y sobrenatural que no comprenden por completo. Esta narrativa se va desarrollando y se va cociendo gradualmente, revelando cultos del caos, como no podía faltar, traiciones políticas y un imperio que se desata al borde del colapso. Esto rompe con la estructura clásica de misión o gesta épica que dominaba en otros juegos de rol de la época, como Dungeons & Dragons. Las temáticas propias de la franquicia se exploran en profundidad, como la corrupción, tanto literal, por el caos, como metafórica, la codicia, la ambición humana. La lucha de clases, los conflictos entre nobles, burgueses y campesinos son un reflejo de las tensiones del viejo mundo. La decadencia del poder, ya que la campaña refleja la fragilidad del imperio y cómo sus líderes son tan peligrosos como sus propios enemigos. El enfoque se mantenía en la intriga y la investigación.
En lugar de enfrentamientos constantes, los jugadores debían resolver acertijos, desentrañar cultos y enfrentarse continuamente a dilemas morales que los iban a poner a prueba. Cada módulo introduce nuevos personajes y subtramas, haciendo que el mundo se sienta vivo y constantemente en crecimiento, orgánico. Los jugadores no interpretan héroes invulnerables, sino personas comunes que pueden ser heridas, corrompidas o manipuladas. Es importante subrayar algo muy destacable: la modularidad y escalabilidad de la campaña. Cada parte de la campaña puede ser jugada de forma independiente, como una campaña por sí misma o como parte de un todo cohesivo. Los módulos están diseñados para ser adaptables, lo que permite a los directores de juego ajustar dicha narrativa según las acciones de los personajes. Y podríamos pensar, bueno, todo eso está muy bien, pero también hay otras campañas de rol que tienen esos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué factores podríamos decir que elevan al enemigo interior como una de las mejores campañas de rol jamás escritas? Calidad de diseño. La escritura es sencillamente excepcional. La narrativa es rica, detallada y coherente, con giros inesperados que mantienen a los jugadores enganchados. Los personajes son memorables. La manera tan hábil y astuta de introducirte y presentarte la ambientación inmersiva, ya que la campaña introduce a los jugadores a una visión completa del imperio, desde sus pueblos hasta sus intrigas cortesanas. La campaña tuvo un gran impacto en la industria, porque demostró en gran medida que los juegos de rol podían ofrecer historias complejas y maduras, en lugar de limitarse a explorar mazmorras o cazar tesoros. Games Workshop ha sabido refinar la narrativa y ajustarla en cada edición, lo que demuestra un alto grado de adaptabilidad. A lo largo de las ediciones, la campaña ha sido ajustada y refinada, manteniendo su relevancia en el mundo del rol, y se ha convertido en un estándar de cómo diseñar campañas complejas que involucren tanto acción como narrativa. La campaña tiene una gran interacción con los jugadores, ya que hay elecciones significativas que van a dar giros importantes a la trama. Las decisiones de los jugadores tienen consecuencias reales, tanto inmediatas como a largo plazo. Los dilemas éticos están a la orden del día, ya que los jugadores siempre deben navegar en un mundo donde las elecciones correctas no son siempre claras. A diferencia de campañas épicas como La Maldición de Strahd o La Tumba de la Aniquilación, las cuales toda la trama gira en torno a la figura de un gran villano o un antagonista final, un final boss, el enemigo interior no se centra en un villano central sobre el que pivota toda la trama, sino en una serie de conspiraciones interconectadas. El tono es mucho más oscuro y realista que estas campañas mencionadas de Dungeons & Dragons, lo que le hace destacar frente a la fantasía más optimista y clásica de D&D. Esto, subrayo, no implica que sea mejor ni peor. No intento desmerecer a D&D, simplemente señalo las cosas que hacen diferentes a cada propuesta y cómo cada una es genial en las cosas que propone, las cuales son totalmente distintas y válidas. Pero, ¿qué sería una buena campaña de rol sin sus ilustraciones, sus mapas y todo su arte? A continuación demos un repaso por algunos de los artistas que ayudaron a plasmar en ilustraciones esta mítica campaña. El arte jugó un papel fundamental en dar vida al mundo del enemigo interior y mantener el tono oscuro y opresivo del viejo mundo. Demos un repaso por algunos de los artistas más destacados que trabajaron en la campaña. Ian Miller, su estilo retorcido y detallado, fue perfecto para capturar la esencia del caos y la corrupción en el viejo mundo. Miller creó varias ilustraciones conceptuales que definieron el tono visual de la campaña. Tony Eklund contribuyó con ilustraciones que mostraban la estética gótica y sombría del imperio, desde sus ciudades hasta sus personajes.
Blanche una auténtica leyenda, aunque más asociado con Warhammer 40.000, Blanche también influyó en el diseño general del universo de Warhammer, incluyendo Warhammer Roleplay con su estilo distintivo. Como algunos ya sabéis, yo me dedico a la música, soy músico, así que voy a dejar mi ápice en este tema del arte. Aunque no es un vínculo oficial, en mi opinión hay varios elementos de la campaña que parecen haber sido influenciados por la iconografía de Iron Maiden, así como por el heavy metal en general. Además, es bien sabido que los diseñadores de Warhammer en ese momento eran fanáticos del metal y el arte fantástico, así que no es descabellado deducir que Eddie, la icónica mascota de la banda Iron Maiden, comparte similitudes visuales y temáticas con representaciones de los seguidores del caos en Warhammer Fantasy. Eddie, que aparece en varias portadas de álbumes como The Number of the Beast y Killers, tiene una apariencia demoníaca y perturbadora que encaja perfectamente con la estética de las fuerzas del caos en la ambientación de Warhammer. La conexión entre el heavy metal, la cultura fantástica y el tono oscuro de Warhammer es clara en mi opinión, y la estética y temas de Iron Maiden encajan perfectamente con el espíritu de Warhammer Fantasy Roleplay. Esta relación indirecta refuerza el carácter subversivo y contracultural que compartían ambas obras en los años 80. El hecho de que tanto Iron Maiden como Games Workshop, específicamente los diseñadores detrás de Warhammer Fantasy, fueran originarios del Reino Unido en los años 80, fortalece aún más la posibilidad de una relación cultural y de influencias compartidas. Durante esta época, el Reino Unido vivió un auge en la cultura del heavy metal. Muchos de los creadores de Warhammer eran jóvenes que crecieron inmersos en este ambiente musical y en este caldo de cultivo. Este trasfondo común definitivamente sugiere que las influencias de Iron Maiden y otras bandas de metal británicas podrían haber jugado un papel en el desarrollo de la estética y el tono de Warhammer. Muchos de los diseñadores de Games Workshop en sus primeros años, como Rick Priestley, uno de los principales diseñadores de Warhammer Fantasy, eran jóvenes que compartían esta fascinación por lo macabro, lo épico y lo fantástico, características que definían tanto al heavy metal como al lore de Warhammer. El diseño artístico enfatizó la decadencia del imperio y la amenaza omnipresente del caos. Las ilustraciones no eran solo decorativas, sino que también ayudaban a los jugadores a visualizar un mundo que era a la vez fascinante y aterrador. A continuación vamos a hacer un breve repaso por la cronología de publicación en la primera edición de Warhammer Roll. En 1986 se lanza Warhammer Fantasy Roll primera edición, junto con el módulo del enemigo interior, escrito por Graeme Davis, Jim Bambra y Phil Gallagher bajo la dirección de Hawkshead Publishing. Este módulo era la introducción al escenario y el inicio de la conspiración. La recepción fue extremadamente positiva, consolidando a Warhammer Roleplay como un competidor fuerte frente a Dragones y Mazmorras y la llamada de Cthulhu, especialmente en Europa y en Reino Unido, aunque con menor impacto en Estados Unidos. Sombras sobre Bogenhafen se publica en 1987, como la primera parte de la campaña enfocada en cultos y corrupción. Muerte en el Reich se publica en 1987. Es la primera expansión que da pie a aventuras fluviales y una trama de gran alcance, a lo largo y ancho de los ríos del Imperio. El poder tras el trono se publica en 1988, en el que conocemos una intriga política que se cuece en la ciudad de Middenheim. Algo huele a podrido en Kislev se publica en 1988. Este episodio es opcional y lleva a los jugadores al lejano norte del Imperio. Por último, El Imperio en Llamas se publica en 1989, como la conclusión original de la campaña.
La campaña fue presentada en eventos como Games Day, donde Games Workshop solía promocionar sus productos. Allí los jugadores podían probar las primeras partes de la campaña. Fue bien recibida en ferias de juegos en el Reino Unido y en Europa, donde el enfoque en narrativa y tono sombrío se destacó frente a las aventuras más clásicas de D&D. Nada más salir, la campaña fue inmediatamente elogiada por su narrativa, por su profundidad y su enfoque en la intriga política y social. Multitud de revistas como Dragon Magazine publicaron críticas favorables. Los jugadores destacaron la frescura de la premisa que rompía con los tropos tradicionales de la fantasía heroica. Y aunque, como todos sabemos, Warhammer nunca alcanzó el nivel en ventas de D&D, el enemigo interior fue un éxito dentro de su nicho, ayudando a consolidar la popularidad del sistema. Pero como una de las campañas más icónicas y celebradas en la historia de los juegos de rol, desde su primera edición en los años 80, esta campaña ha sido revisada y actualizada en las siguientes ediciones del juego. Cada una introducía cambios en la estructura, la narrativa y el enfoque, reflejando las prioridades y estilos de juego de la época en que fueron publicadas. Vamos a desglosar los principales cambios de esta campaña a lo largo de sus ediciones, analizando sus intenciones y los efectos, la experiencia del jugador, en cómo se alinearon con las mecánicas y filosofía de cada edición. En la primera edición, en el último módulo de El Imperio en Llamas, mucha gente criticó este suplemento por no estar a la altura de los anteriores. Fue considerado apresurado y desconectado de los temas principales de la campaña. Algo huele a podrido en Kislev, aunque tenía buenos momentos, también fue criticado por sentirse algo desconectado del núcleo de la narrativa, ya que se alejaba demasiado de la acción hasta Kislev. Pero al margen de las críticas, fue elogiada y su enfoque en la narrativa y política, en contraste con el dungeon crawling predominante en otros sistemas, fue ampliamente aplaudida. En la segunda edición, que se publicó entre 2005 y 2009, fue cuando Warhammer Fantasy Roleplay se decidió a revisitar el enemigo interior para darle un toque de modernización y adaptarla a las mecánicas y el tono de la nueva edición. Todos los módulos fueron ajustados para alinearse con el sistema de segunda edición, que introdujo cambios en las carreras, habilidades y mecánicas. En lugar de una reimpresión directa, se lanzó una trilogía llamada Sendero de los Malditos, que contenía los módulos Las cenizas de Middenheim, Las agujas de Aldorf, Las forjas de Nuln. Este suplemento seguía una narrativa similar, pero no era una adaptación directa. La intención era hacer que las historias fueran más accesibles para nuevos jugadores y alinearlas con el tono más estructurado de la segunda edición, con un tono mucho más asentado. Como estos cambios, como es obvio, hubo una pérdida de la intriga. Algunos jugadores sintieron que Sendero de los Malditos carecía del mismo nivel de profundidad política y conspirativa que caracterizaba la campaña original. El enfoque era más directo en el combate. Hubo un cambio hacia encuentros más centrados en la acción, alejándose del énfasis en la investigación que caracterizaba en la primera edición. Para la tercera edición de Warhammer Roleplay en 2009, desarrollada por Fantasy Flight Games, se introdujo un sistema radicalmente diferente, con mecánicas basadas en dados personalizados y una presentación más visual y estructurada. No hubo una reedición oficial del enemigo interior para esta edición, pero algunos elementos de la campaña clásica fueron adaptados o inspiraron módulos individuales. El enemigo interior se diluyó un poco y perdió presencia directa en la tercera edición, ya que el sistema de tercera no se presentaba tan bien a la narrativa compleja y la intriga lenta que caracterizaba la campaña original. Con la cuarta edición, publicada en 2018, se vino la gran actualización, la campaña del enemigo interior definitiva. Con el lanzamiento de Warhammer Roleplay cuarta edición por Cubicle 7, el enemigo interior recibió una reedición oficial completa y actualizada de auténtico lujo. Hubo una reestructuración narrativa en el que la nueva edición mantuvo los temas y elementos clave de la original, pero reorganizó algunos eventos y ofreció más guías para los directores de juego. También hubo mejoras en los módulos, como la Rata Cornuda, un módulo que sustituye a Algo huele a podrido en Kislev, enfocándose en los
Skaven como una amenaza interna dentro del propio imperio, lo que encaja mejor con el propio tema de la campaña. El Imperio en Ruinas tuvo una reescritura completa del capítulo final, reemplazando al Imperio en Llamas, con un desenlace mucho más satisfactorio y coherente. Además se añadieron múltiples caminos y soluciones posibles para adaptarse a las decisiones de los jugadores. Lo que Cubicle 7 pretendía hacer con esta nueva reedición de lujo era realmente hacer justicia a la campaña original, corrigiendo sus puntos débiles y modernizando su estructura para una audiencia más contemporánea. Se enfatizaba la política, la intriga y el tono oscuro que precisamente la hicieron famosa en la primera edición. Esta versión ha sido muy bien recibida. Está considerada como la versión definitiva del Enemigo Interior, porque combina lo mejor del material original con mejoras significativas de la actualidad. Hay una mayor cohesión temática, la eliminación de los elementos desconectados, como algo ha podrido en Kislev, ha mejorado la narrativa en general. En conclusión, a lo largo de todas las ediciones, como hemos visto, el Enemigo Interior ha sido reinterpretada para adaptarse a los cambios en el sistema y en el público de Warhammer Roleplay. Cada interacción refleja una intención diferente. La primera edición destacó por su intriga y complejidad narrativa. La segunda buscó modernizar la experiencia, aunque perdió algo del espíritu original. Y en la cuarta logró un equilibrio perfecto, combinando fidelidad al material clásico con mejoras en la estructura y el diseño narrativo. Para aquellos que deseen aprovechar al máximo el Enemigo Interior, la cuarta edición representa la culminación de décadas y décadas de refinamiento de esta campaña, ofreciendo una experiencia rica, inmersiva y fiel al espíritu que propone Warhammer Roleplay. Pero con el paso del tiempo, esta campaña se ha convertido en una referencia para el diseño de campañas. La influencia del Enemigo Interior es evidente en el diseño de aventuras posteriores, especialmente aquellas que priorizan la narrativa y los dilemas morales sobre el combate. La campaña siempre ha gozado de un notable reconocimiento en la industria del rol, frecuentemente incluida en listas de las mejores campañas de todos los tiempos. Ha sido celebrada por su capacidad para ofrecer una experiencia inmersiva y desafiante tanto para jugadores como para directores de juego, y no solo ha tenido influencia en el mundo del rol, sino en la propia compañía de Games Workshop y en su universo, porque ha jugado un papel en la evolución del propio universo de Warhammer Fantasy Roleplay. El Enemigo Interior ha ayudado a definir y asentar el tono y el estilo que caracteriza a Warhammer Fantasy Role, estableciéndolo como un juego que valora tanto la narrativa como la simulación de un mundo oscuro y peligroso. El Enemigo Interior se erige como una de las mejores campañas en la industria del rol, debido a su escritura magistral, su enfoque en temas complejos y maduros y su capacidad para sumergir a los jugadores en un mundo profundamente detallado y lleno de intrigas conectadas. Más que una simple aventura, es una experiencia que desafía a los jugadores a enfrentarse a sus propios límites y decisiones en un mundo hostil. Su influencia sigue siendo palpable en el diseño de campañas modernas y su legado como obra maestra del rol está asegurado. Todo jugador de rol que se precie debería jugar o probar al menos una vez en la vida el Enemigo Interior. A raíz del Enemigo Interior ha habido muchas influencias en aventuras posteriores, pero no solo influyó en campañas posteriores, sino que ayudó a establecer el género Grimdark o el tono Grimdark en los juegos de rol, influyendo no solo en Warhammer, sino también en otros sistemas que buscaban explorar este tipo de temas más oscuros y complejos, esta actitud, como dicen algunos. El Enemigo Interior hoy en día sigue apareciendo en listas de las mejores campañas de rol. Sigue siendo un referente para diseñadores, porque muchos diseñadores modernos citan al Enemigo Interior como una influencia clave en cómo estructuran sus narrativas y crean mundos vivos y detallados. Diseñadores modernos como Matthew Mercer de Critical Role y John Wick del Séptimo Mar han citado esta campaña como inspiración por su capacidad para unir narrativa épica con decisiones significativas para los jugadores. Otros medios especializados como RPG.net y Polygon han elogiado su enfoque revolucionario de las campañas de rol, destacando su narrativa inmersiva y su capacidad para aprovechar las mecánicas del sistema. Así pues, el Enemigo Interior no solo ha definido el estándar para campañas de Warhammer Roll, sino que también marcó un antes y un después en cómo se perciben las narrativas en los juegos de rol en grandes campañas. Su influencia se percibe en productos modernos que priorizan la profundidad temática y las consecuencias de las decisiones de los jugadores, estableciendo un legado duradero en la industria.
En cuanto a ventas, El enemigo interior fue un éxito para Games Workshop y marcó un punto alto en la popularidad del sistema de Warhammer Roll. Fue especialmente popular en Europa, particularmente en el Reino Unido y Alemania, regiones donde los jugadores valoraban las historias maduras y centradas en la narrativa. Aunque en Norteamérica, como hemos hablado en otros vídeos, tuvo mucho menos penetración que Dragones y Mazmorras, fue igualmente respetada en círculos especializados y de nicho. Y aunque El enemigo interior no alcanzó la masividad de Dragones y Mazmorras, ha rivalizado en calidad con las campañas más prestigiosas de TSR y Chaosium. Gente como Kenneth Haidt y diseñadores asociados con sistemas como Blades in the Dark y Gumshow han reconocido elementos del enemigo interior como inspiraciones en sus trabajos. Games Workshop presentó la campaña en convenciones y ferias de rol en los años 80, consolidando su reputación como creador de contenido narrativo y profundo. Las ilustraciones de artistas como John Blanche y Tony Akeland añadieron una atmósfera visual icónica. Para la cuarta edición, Cubicle 7 llevó a cabo una completa remasterización de la campaña, modernizándola para una nueva generación. Además, cada volumen se acompañó de un companion que añade detalles, encuentros, ganchos narrativos, reglas adicionales, todo esto para enriquecer la experiencia de los directores de juego y los jugadores. Toda esta edición ha sido aclamada por su presentación, su fidelidad al material original y las mejoras en la narrativa. Es una pieza de coleccionismo impecable para los amantes del rol. Sin nada más que añadir, espero que os haya gustado, espero que este vídeo os haya ayudado a conocer un poco más esta increíble campaña y desde aquí os animo a todos y a todas a probar y jugar aunque sea solamente un módulo de El enemigo interior. Dejadme en comentarios si la habéis jugado, qué os ha parecido, qué módulo os ha parecido el mejor, qué fallos le veis, qué puntos positivos destacaríais de esta campaña. Dejadme por comentarios y os leo. Sin más, me despido y nos veremos en la próxima. Adiós.